por un responsable de la Cámara Baja de la Nación. Son como algunos hitos, no se veían hasta ahora y ahora se empiezan a ver. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué Javier Milei y esta relación estrecha? ¿Por qué Martín Menem y esta relación estrecha también con las autoridades de Israel? Nos lo va a explicar a todo esto Ezequiel Escudero. Buenos días, Ile, Juan, Diego. Buen día. Bienvenido. Sí, efectivamente. Y no solamente esto es una instancia ya a nivel del personalismo presidencialista que lleva adelante Javier Milei, como también lo hace Donald Trump y el propio Benjamín Netanyahu, sino que estamos hablando de Menem, que es el tercero en la línea sucesoria, ¿no? Sí. Porque eso no es un dato menor, ¿no? Respecto de este estrechamiento poco habitual en términos de diplomacia y en términos también de soberanía, porque hay una cuestión ahí muy relacionada con eso, en relación a los vínculos con el gobierno de Israel. Menem visita Israel, no se reúne con Netanyahu, pero sí con Isaac Herzog, que es el presidente de Israel. Israel tiene elecciones ahora en octubre, medio similar, si se quiere, a las elecciones que va a atravesar Trump, es decir, son elecciones. Perdón, Israel tiene primer ministro y presidente también. Exacto. Exactamente, como Gran Bretaña, sí, como Inglaterra. Es una forma de gobierno similar, digamos. Bueno, con el presidente y con una serie de ministros en Israel se reúne Menem, pero a fin de este mes Milei lleva adelante una especie de cumbre con algunos líderes acá en la región, en Argentina, donde terminan de dejar sentado esto que se dio a conocer como los acuerdos de Isaac. Rápidamente, los acuerdos de Isaac son una especie de emulación geográfica de los acuerdos de Abraham, que son acuerdos que en el 2020 empieza a implementar Israel con apoyo de Estados Unidos de aquel Trump, vinculados con, ellos le dicen, reforzar las relaciones diplomáticas y comerciales y en materia de seguridad. Países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y demás adhieren a esa especie de círculo rojo, si querés, en torno a esto de los acuerdos de Abraham. Sí. Y en este momento Argentina estaría reuniendo todas las condiciones, políticas sobre todo, para convertirse en cabeza de playa del aterrizaje de estos acuerdos de Isaac. Es el primer país en el continente, en el hemisferio occidental, que firma estos acuerdos. Por eso, esto nace en abril, cuando Milei viaja a Israel y deja las bases y los borradores de los acuerdos de Isaac, que después termina de ratificar. Es de abril de este año ya. Y ahora se termina de consolidar esto. Hay alguna gravedad institucional, por supuesto, sobre todo porque hay muchos dirigentes opositores, no solamente diputados, sino también senadores, que están diciendo, bueno, queremos ver la letra chica del acuerdo, claro, básicamente. Porque si vos lo ves en términos de lo que informa el propio Milei, se habla de seguridad estratégica, vinculaciones aerocomerciales. Habrás visto que se está reinaugurando el vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires. Se habla de acuerdos vinculados con el manejo del agua, y uno dice, ¿qué es eso, no? Israel, un país que no tiene agua, nos va a venir a intercambiar a nosotros cuestiones vinculadas con el manejo del agua. Se habla de cuestiones relacionadas con la infraestructura crítica. ¿Te acordás que hace un tiempo nosotros acá hablamos de la importancia del triángulo del litio y por qué se estaba metiendo mucho Estados Unidos en Bolivia? Ya tiene a Chile y Argentina en el bolsillo. Y toda esta cuestión en el medio ahora termina de involucrar a el gobierno de Israel, que hasta ahora estaba fuera. Nosotros acá lo habíamos hablado en algún momento de la discusión ya explícita respecto a lo que pasa en el hemisferio occidental, como dice Trump, en relación a América Latina, pero esta vez, con los acuerdos de Isaac, podemos hablar de un aterrizaje formalizado. Con estos riesgos que vos decías, con riesgos de no saber la letra. Es raro esto también que ocurre, Ezequiel, porque siempre lo que tiene que ver con la materia internacional, los vínculos internacionales, generalmente todo esto pasa por el Congreso, ¿no? Todo lo que tiene que ver del vínculo del país con otro país, generalmente pasa por el Consejo, estrictamente pasa por el Consejo. Digo, no solamente ocurre en la Argentina, ocurre en la mayoría de los países. No hay opacidades ahí, o no tendría que haber opacidades. No tendría, pero la realidad que, como bien vos decías al principio, esta forma de gobernar el país en la que Milei muchas veces nos mete en novedades, ¿no? Que incluso van por fuera de la ley, ¿no? Bueno, basta hablar de la ley de
los fondos hacia las universidades, que están insistentemente la Corte, el Congreso, diciéndole que tiene que cumplirla, sin embargo el gobierno no la cumple. Hay muchas cuestiones que van por DNU, las cuestiones que tienen que ver con materia de política internacional, sobre todo, y de diplomacia internacional, en virtud de la soberanía del pueblo, no debería pasar de esa manera, pero en principio muchos opositores denuncian de que sí. La Cancillería dice: nosotros emitimos un comunicado oficial donde damos cuenta de en qué constan los documentos. Eso no genera un expediente formalizado, porque la realidad es que no hay nada más que, bueno, va a haber determinada combinación de trabajos en conjunto en materia de seguridad, de estrategia, de controles hemisféricos de frontera, migraciones. No tenemos que olvidarnos, Juan, que en el medio de toda esta discusión, el Pope hoy a nivel global de comunicación, seguridad y vigilancia, que es Palantir, también está en Argentina, con lo cual ahí hay una tormenta perfecta que no sabemos en qué momento se va a desencadenar de manera más visible y tangible, pero tristemente, desde mi punto de vista, es una realidad respecto a lo que está pasando en el continente, y de cómo eso también tiene un impacto y pega de lleno en el desenvolvimiento de las agendas electorales en términos de elecciones democráticas. Acá nosotros hablábamos ahí en el poroteo hace unos meses, y vos te ponías a pensar, teníamos a Colombia a un lado, a Perú del otro. Ahora se anotaron dos porotos la derecha, claro, porque Milei acaba de salir a celebrar la victoria de Fujimori y hablar de que Perú y Argentina van a empezar a tener vínculos estrechos como nunca antes en la historia, con lo cual hay que seguir muy de cerca. Muchos analistas hablan de que en realidad Netanyahu, que está digamos a la espera de que la Corte Penal Internacional lo juzgue por los delitos de lesa humanidad en la Franja de Gaza y otras cuestiones vinculadas con la corrupción y la política interna, pero también es cierto que hay una especie de canje de seguridad estratégica, estrategia, comunicación, vigilancia a cuenta de legitimidad política ya fuera de Medio Oriente y de los proxies, ¿no? Como habitualmente lo habíamos visto en términos de política internacional. Este sí es un dato muy novedoso, de que Israel aterrice de manera tan explícita y fehaciente, utilizando como cabeza de playa a nuestro país, con todo lo que eso implica, ¿no? La ley de glaciares, la hidrovía, la infraestructura crítica, Vaca Muerta. Hay una relación muy estrecha, y sería muy positivo para todos que se visualizasen los acuerdos, la letra chica, que hubiese otro tipo de discusiones, que no fuera todo tan introspectivo. Argentina nunca tuvo, ni siquiera con Menem, porque Menem era, antes que un gobernante, era un estratega, y nunca dejó de tener relaciones con todo el mundo, más allá de las relaciones carnales que se le indexaron, si se quiere, con Estados Unidos, y que lógicamente eran reales. Pero en este caso es diferente, porque todo esto viene con un vuelto, ¿no? Claro, sí, lo que parece, Ezequiel, es que no solamente son negocios que están atados a cuestiones estratégicas y que de alguna forma ponen en riesgo la soberanía. No solamente es ganar plata, no es una empresa norteamericana que viene a ganar plata a la Argentina y se le dan condiciones favorables. No es solamente eso, es una empresa de capitales o norteamericanos, o de Israel, o del que sea, que viene a ganar plata a la Argentina, pero además a explotar un recurso que es estratégico para nuestro país. Y además a firmar acuerdos que están vinculados con aspectos político-institucionales y del propio Estado, y ponen en riesgo la soberanía de los recursos, pero también la soberanía política y el margen de maniobra para discutir en futuros gobiernos determinadas cuestiones que la realidad es que hoy no sabemos qué grado de profundidad tienen. Esto sería un super rigui político, institucional, y es muchísimo más grave, si querés. La última que te pregunto, y con esto te despido, es: estuvo el presidente Javier Milei en la Embajada de Estados Unidos. Las relaciones internacionales, la diplomacia tiene sus propios códigos. Hay cosas que vos decís, che, ¿por qué está mal hacerlas? Bueno, tiene su porqué en el ámbito de las relaciones internacionales. Esto de que no haya un presidente de Argentina en suelo norteamericano, ¿no? Tiene un porqué. Dice, mirá, habitualmente los presidentes no van a las embajadas. No van a las embajadas porque en ese momento están yendo a un suelo que no es el suelo argentino, que es el suelo norteamericano. Y además porque lo particular de esto, independientemente de que la tradición evidentemente reafirma lo que vos planteás, hasta Milei,
Lo particular de esto es que la visita institucional, y porque Milei asume un presidencialismo que mete el Estado dentro de su bolsillo como presidente, digamos, Sí. como persona humana, con lo cual ahí también tenés una mezcla, pero el dato es que él va a celebrar la independencia de Estados Unidos, porque no es que la embajada celebra la independencia argentina y el Sí. proceso postcolonial y dice, bueno, invita al presidente formalmente. Ese es el punto ahí más crítico respecto de esto, pero también habla del modo de vincularse que tiene hoy la Argentina en esta tríada regional que incluye a un actor extracontinental como Israel y al patrón del patio trasero como es Donald Trump y Estados Unidos. Claro, digo, debe tener su porqué. Por ahí a nosotros nos parece un detalle menor, que vaya o que no vaya el presidente. Pero de hecho es muy inusual, porque todo el mundo dice, che, mirá, esto no se hizo nunca en Argentina. No. Hasta ahora. Y vos podés decir, che, bueno, capaz que no se hizo porque los otros presidentes no tenían ganas. Bueno, no. Hay un porqué y la gente que está en el ámbito de las relaciones internacionales lo tiene muy en claro. Hay como normas, hay puertas que no se abren. Sin embargo, bueno, siempre parece que hay lugar para abrir una puerta nueva. Sí, lamentablemente no sabemos hacia dónde nos lleva esa puerta, pero efectivamente estamos en la era donde hay muchas puertas nuevas que se abren. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen viernes. Ezequiel Escudero.